Dios mío, estoy viejo, cansado, torpe. Siento que ya no sirvo para nada. Me voy porque estorbo a mi familia. Quedarme solo les hace más difícil la vida. A veces la vejez no se siente como años, sino como la idea silenciosa de que ya sobras. Esta historia camina junto a ese pensamiento. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Había una vez, entre fincas humildes y un bosque espeso que respiraba silencio antiguo, un hombre llamado Joselito. Vivía allí desde siempre, donde la tierra se pega a los zapatos y el amanecer llega con olor a monte húmedo. A sus 50 años, Joselito era conocido como minero, un hombre que había pasado la vida arrancándole sustento a la piedra, bajando cada día a la profundidad oscura, para que en la mesa nunca faltara el pan. El bosque lo rodeaba como un viejo testigo. Lo vio joven, fuerte, incansable. Lo vio volver cada tarde cubierto de polvo, pero con la frente en alto. En esa casa sencilla, rodeada de árboles y caminos de tierra, Joselito había construido su mundo a fuerza de trabajo, silencio y responsabilidad. Allí, en medio del campo, su vida parecía sencilla, casi perfecta a los ojos de cualquiera que no mirara demasiado de cerca. Joselito era viudo. La ausencia de su esposa no se nombraba, pero se sentía en cada rincón. En la silla vacía, en las comidas sin conversación, en las noches largas. Aún así, nunca se permitió caer. Tenía 2 hijos adolescentes, casi hombres ya, unidos a él por un lazo profundo de respeto y amor silencioso. Ellos lo miraban como se mira a un pilar, firme, necesario, inquebrantable. Joselito se levantaba antes que el sol, salía rumbo a la mina y regresaba cuando el cielo empezaba a oscurecer. No hablaba mucho de cansancio, no se quejaba. Para él, ser padre era sostener, proveer, resistir. En su mente, su valor estaba claro. Mientras pudiera trabajar, mientras pudiera traer dinero a casa, todo estaría bien. Esa idea, sin saberlo, se había convertido en la base frágil sobre la que descansaba toda su identidad. Pero el tiempo, como la humedad del bosque, empieza a filtrarse sin pedir permiso. Últimamente, Joselito sentía el cuerpo más pesado al amanecer. Las piernas tardaban en responder. La respiración se volvía corta al bajar a la mina. Nadie más lo notaba, o eso creía él. Observaba a sus hijos crecer, asumir pequeñas responsabilidades, hablar de futuro, y algo incómodo se movía en su pecho. No era celos, era miedo. Un miedo silencioso, económico, profundo. La pregunta comenzó a rondarle como un eco entre los árboles. ¿Qué pasará el día que no pueda trabajar? Esa inquietud aún no tenía forma, pero ya estaba ahí, creciendo despacio, como una sombra que se alarga al final de la tarde. Y sin darse cuenta, Joselito estaba a punto de enfrentarse al mayor conflicto de su vida, el temor de dejar de ser necesario. Esa mañana, Joselito tardó más de lo habitual en ponerse las botas. Estaba sentado en el borde de la cama, respirando hondo, como si el aire no alcanzara. Desde la cocina se escuchó la voz de su hijo mayor. ¿No vas a ir hoy temprano a la mina? Joselito levantó la cabeza con esfuerzo. Sí, ya voy, respondió, forzando una normalidad que no sentía. Se puso de pie con lentitud. Las rodillas le temblaron apenas un segundo, pero fue suficiente para que frunciera el ceño. No dijo nada. En la mesa, el desayuno estaba servido, sencillo, como siempre. Sus hijos comían en silencio, pero lo miraban de reojo. Joselito sintió ese peso incómodo de saberse observado. Tomó el café, dio un sorbo y dejó la taza a medio terminar. No tengo mucha hambre, murmuró. Nadie respondió. El silencio habló por todos. En el camino a la mina, el monte parecía más empinado que antes. Cada paso costaba. Joselito se detuvo un momento. Apoyó las manos en las rodillas y respiró profundo. Uno de los hombres que trabajaba con él se acercó. ¿Todo bien, Joselito? Sí,
Es el frío de la mañana, respondió rápido sin levantar la vista. Siguieron caminando, pero él ya no podía ignorarlo. El cuerpo estaba fallando. Dentro de la mina, el golpe del martillo contra la roca sonaba distinto, más pesado. Pensó en la casa, en la comida, en los estudios de sus hijos. Si falto un día, no entra nada, se dijo. La idea le apretó el pecho más que el esfuerzo físico. Por primera vez, el miedo no venía del peligro de la mina, sino de algo peor. No poder cumplir, no ser suficiente, no traer dinero. Esa palabra empezó a rondarle la cabeza como un martillo sin control. Esa noche, ya en casa, Joselito se sentó en el corredor, mirando el bosque oscuro. Su hijo menor se acercó y se sentó a su lado. «Pa, ¿te pasa algo?» Joselito tardó en responder. Tragó saliva. «No, hijo, solo estoy cansado. Si quieres, mañana yo puedo ayudar más», dijo el muchacho con cuidado. La frase cayó como una piedra. «Ayudar más». Joselito apretó los labios. «No es necesario», respondió seco sin mirarlo. El joven se quedó en silencio, confundido. Cuando se fue, Joselito bajó la cabeza. Ahí, solo con el monte delante, el pensamiento se volvió claro y aterrador. Si mis hijos empiezan a sostener la casa, ¿qué soy yo entonces? El miedo económico ya no era una posibilidad futura. Era una presencia real, sentada con él, respirándole en la nuca. Y esa noche, por primera vez, la idea de irse comenzó a tomar forma. Los días siguientes, Joselito empezó a hablar menos. Cumplía con sus labores, pero ya no con la misma firmeza. En la mesa, escuchaba a sus hijos conversar sobre trabajos temporales, sobre ayudar en fincas vecinas. «Don Julián dijo que necesita a alguien para la cosecha», comentó el mayor una noche. Joselito levantó la mirada, sorprendido. «¿Y desde cuándo andas buscando trabajo tú?» «Pues, para aportar más a la casa», respondió el muchacho con naturalidad. Joselito no dijo nada, pero algo se quebró por dentro. Esa palabra, aportar, le dolió más de lo que quiso admitir. Se levantó de la mesa con la excusa de ir a revisar unas herramientas. En el fondo del patio, apoyado contra un tronco viejo, cerró los ojos. No estaba enojado con sus hijos. Estaba asustado. El amor que sentía por ellos empezaba a mezclarse con una idea peligrosa. Tal vez les iría mejor sin mí. Esa noche, Joselito no pudo dormir. El silencio del campo era tan profundo que parecía gritarle por dentro. Se levantó despacio para no despertar a sus hijos y salió al corredor. El bosque estaba oscuro, inmenso, y el cielo apenas dejaba ver unas pocas estrellas. Se sentó en una banca de madera, apoyó los codos en las rodillas y, sin darse cuenta, las lágrimas empezaron a caer. No hizo ruido. Lloró como lloran los hombres cansados, en silencio, con el pecho apretado. Entonces levantó la mirada y habló, con la voz quebrada, como si Dios estuviera ahí, sentado frente a él. «Señor, yo ya no puedo más. Tú sabes que lo he dado todo. Sabes que trabajé hasta donde me dio el cuerpo, que nunca falté, que nunca me fui antes. Pero ahora tengo miedo. Miedo de no poder. Miedo de fallarles a mis hijos. Miedo de que mañana no alcance. No quiero ser una carga, Dios. No quiero que me miren con lástima. Dame claridad. Dime qué hacer. Si irme es lo correcto, dame fuerzas para hacerlo. Y si quedarme es mejor, dame valor para aceptar ayuda. No me dejes tomar una decisión desde el miedo. Cuida a mis hijos, aunque yo no esté. No los sueltes. Amén». Se quedó allí varios minutos, respirando hondo, dejando que el llanto se calmara. Luego entró a la casa. Buscó un papel viejo y un lápiz. Con manos temblorosas escribió unas líneas simples, torpes, sinceras. Decía que necesitaba caminar, pensar, aclarar la cabeza. Que volvería pronto. No explicó el miedo, no explicó el dolor. Doblando la hoja, la dejó sobre la mesa. Miró por última vez el cuarto de sus hijos dormidos. Cerró los ojos.
Y en ese momento, la decisión quedó sellada. Cuando el cielo apenas empezaba a aclarar, Joselito cerró la puerta de la casa con cuidado, como si temiera que el sonido pudiera despertarlos. El aire de la madrugada estaba frío y húmedo, y el monte frente a él parecía más grande que nunca. Ajustó el morral sobre el hombro y respiró profundo. Cada paso que daba sobre el camino de tierra le pesaba en el pecho más que en las piernas. No miró atrás de inmediato. Sabía que, si lo hacía, tal vez no sería capaz de seguir. Caminó bordeando las fincas, internándose poco a poco en el bosque, mientras el canto lejano de los pájaros anunciaba un nuevo día. Pensó en sus hijos, en sus rostros dormidos, en la mesa vacía que encontrarían al despertar. Un nudo le cerró la garganta. Es por ellos, se repitió una vez más, buscando convencerse. El sendero se fue estrechando, los árboles cerrándose sobre su figura. Con cada paso, la casa quedaba más lejos y la soledad más cerca. Sin saberlo, Joselito dejaba atrás no solo su hogar, sino la falsa idea de que huir era una forma de amar. Con el paso de las horas, el monte dejó de ser solo camino y empezó a volverse recuerdo. Joselito se detuvo junto a una roca grande, húmeda por la sombra constante de los árboles, y se sentó a descansar. El silencio era tan profundo que le permitió escuchar pensamientos que llevaba años evitando. Allí, sin poder contenerse, pensó en su esposa, en su voz tranquila, en su manera de mirarlo cuando él regresaba cansado de la mina. «No tienes que cargar todo solo», solía decirle. Joselito apretó los puños y cerró los ojos. Esa frase, que antes había ignorado, ahora le atravesaba el pecho. Se preguntó qué pensaría ella de verlo caminando solo, huyendo por miedo. El monte, sin decir nada, le devolvía una verdad incómoda. No se había ido por valentía, se había ido por temor, y aceptarlo dolía más que el cansancio del cuerpo. Siguió caminando cuando el cuerpo se lo permitió. El sendero se estrechaba y la vegetación parecía cerrarse a su alrededor. Cada paso era más lento, más consciente. Ya no caminaba para escapar, caminaba porque no sabía qué más hacer. El monte, que al inicio había sido refugio, ahora se convertía en un espejo implacable. Le mostraba imágenes de sus hijos de pequeños, siguiéndolo por el patio, esperando su regreso cada tarde. Pensó en sus manos enseñándoles a trabajar, en su voz corrigiendo, cuidando, guiando. ¿De verdad crees que solo vales por el dinero que traes?, se preguntó con rabia contenida. La idea de haberse ido empezó a pesarle como una piedra en el pecho. Por primera vez desde que salió de casa, dudó seriamente de su decisión. Al caer la tarde, el sonido del agua lo detuvo. Un río pequeño cruzaba el camino, claro y sereno. Joselito se arrodilló para beber, y al hacerlo, vio su reflejo temblar en la superficie. Las canas, las arrugas, la mirada cansada, pero también algo más. Una historia entera escrita en su rostro. Permaneció allí largo rato, observándose, mientras el agua seguía su curso sin detenerse. Comprendió que la vida no se rompe cuando cambia, solo exige adaptación. El monte ya no lo escondía, lo estaba enfrentando consigo mismo. Y en ese momento, mientras el sol empezaba a caer, Joselito sintió que no estaba solo en ese camino. No sabía aún cómo, ni con quién, pero intuía que el monte todavía tenía una lección más preparada para él. Cuando el sol empezó a ocultarse entre los árboles, Joselito buscó un lugar donde resguardarse del frío. Entre dos árboles grandes improvisó un descanso, apoyando la espalda en el tronco más firme. El cielo apenas se veía entre las ramas, salpicado de estrellas lejanas. El cansancio lo vencía, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos iban y venían sin control. Se preguntó cómo estarían sus hijos, si ya habrían notado su ausencia, si lo estarían buscando. La idea de ser un peso volvió a aparecer, pero esta vez no sonó tan segura. ¿Y si solo soy un padre cansado y no una carga?
La pregunta quedó suspendida en la oscuridad. El monte no respondió, pero tampoco lo dejó huir de ella. Esa noche, Joselito no durmió del todo. Solo descansó el cuerpo mientras el alma seguía despierta. La madrugada llegó silenciosa. El frío calaba los huesos y el canto lejano de algún animal lo mantuvo alerta. Joselito llevaba horas caminando cuando llegó a un claro desconocido. El aire era fresco, casi inmóvil, y el lugar transmitía una calma extraña, como si el monte contuviera la respiración. Se sentó bajo un árbol grande y apoyó la espalda en el tronco. La mente se le llenó de pensamientos pesados. Si había tomado la decisión correcta, si de verdad marcharse era lo mejor para sus hijos. Mientras luchaba con esas dudas, un sonido repetitivo le llamó la atención. Alzó la mirada y vio una fila de hormigas avanzando con disciplina, cargando migajas y pequeñas hojas hacia su hormiguero. La escena era sencilla, pero lo conmovió. Le recordó a su familia, a los años de trabajo constante, a los esfuerzos silenciosos. Sin darse cuenta, se quedó observándolas más tiempo del normal, como si algo en ese pequeño mundo quisiera hablarle. Fue entonces cuando notó algo distinto. Entre las hormigas trabajadoras había una más vieja, más lenta, que no cargaba nada. Permanecía a un lado del camino, observando. Joselito frunció el ceño. El cansancio y el hambre empezaban a jugarle malas pasadas. Se inclinó un poco más, acercándose. De pronto, escuchó una voz, clara, serena. Él ya hizo su parte, dijo la hormiga joven que lideraba la fila. Joselito se estremeció. Miró alrededor buscando a alguien más. No había nadie. ¿Estoy loco?, susurró. No, respondió la voz. Solo estás escuchando lo que nunca te permitiste oír. Joselito tragó saliva con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y no es una carga?, preguntó, señalando a la hormiga anciana. Es nuestro padre, respondió la hormiga. Cuando pudo, trabajó por todos. Ahora su presencia nos guía. Sus historias nos sostienen. Joselito se llevó la mano al pecho. El corazón le latía con fuerza. No sabía si aquello era real o producto del agotamiento, pero cada palabra le atravesaba el alma. El silencio volvió de golpe. Las hormigas siguieron su camino como si nada hubiera ocurrido. Joselito se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Se rió nervioso y negó con la cabeza. Definitivamente estoy perdiendo la razón, murmuró. Pero aunque intentó convencerse de eso, las palabras seguían resonando dentro de él. Él ya hizo su parte. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de ser una carga empezó a resquebrajarse. Se levantó despacio y retomó el camino. El cuerpo seguía cansado, pero la mente estaba despierta como nunca. Entendió que el monte no solo lo estaba probando físicamente, sino confrontando sus creencias más profundas. Aún quedaba un día más. Y Joselito presentía que lo más difícil todavía no había llegado. El amanecer nuevamente lo encontró caminando despacio, con el cuerpo agotado pero el espíritu inquieto. El monte empezaba a abrirse y el sonido del agua se hacía cada vez más cercano. El sendero, angosto y cubierto de hojas, lo llevó a un cruce donde la luz entraba con más fuerza. Allí, apoyada en un bastón de madera, vio a una anciana campesina. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una canasta pequeña en el brazo. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Joselito se detuvo por instinto. No sabía por qué, pero sintió que no era un encuentro casual. «Buenos días», dijo ella, mirándolo directo a los ojos. «Buenos días», respondió él, sorprendido por la calma que le transmitía su voz. Caminaron unos metros en silencio, uno al lado del otro, siguiendo el mismo rumbo hacia el río. Joselito sintió un nudo en la garganta. Algo en esa compañía sencilla le recordó lo que había estado evitando: hablar, decir lo que duele, no caminar solo. «Usted no camina por gusto», dijo la anciana sin mirarlo. «Camina porque se siente pequeño». Joselito se detuvo en seco. «¿Cómo sabe eso?», preguntó.
con la voz quebrada. Ella sonrió apenas. Porque los hombres que creen que ya no sirven caminan mirando el suelo. Y usted carga más en el pecho que en ese morral. Joselito sintió que las fuerzas lo abandonaban. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Siento que estorbo, que ya no soy útil, confesó. La anciana apoyó el bastón y lo miró con firmeza. El valor de un hombre no se mide por lo que produce, sino por lo que deja sembrado. Los árboles viejos no dan tanta sombra por crecer rápido, sino por haber resistido. Esas palabras entraron en Joselito como un golpe suave, pero certero. Nadie le había hablado así en años, sin lástima, sin reproche, solo verdad. Continuaron caminando en silencio hasta que el sonido del agua se hizo claro y constante. El río apareció ante ellos, sereno, avanzando sin prisa entre las piedras. La anciana se detuvo y apoyó el bastón en la orilla. Joselito hizo lo mismo. Ambos quedaron mirando la corriente, como si el agua estuviera diciendo lo que ellos no se atrevían a pronunciar. ¿Sabe?, dijo ella al fin. Muchos hombres vienen hasta aquí pensando que alejarse es la única forma de no hacer daño. Joselito tragó saliva. Yo sentía que ya no servía, confesó, que solo estaba ocupando espacio, que mis hijos estarían mejor sin mí. La anciana negó despacio con la cabeza. Eso no es desaparecer por amor, eso es desaparecer por miedo, respondió con suavidad. Y el miedo también se entiende. Joselito bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas. Trabajé toda mi vida, y aún así siento que fallé. Ella señaló el río. Mírelo bien, el río no se devuelve, no pelea con las piedras, no se disculpa por seguir. A veces va más lento, a veces pierde fuerza, y aún así da vida. Usted es como ese río. Joselito respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera hacerlo sin dolor. Pero ya no soy el mismo, dijo. Estoy cansado. Claro que lo está, respondió ella. Y eso no lo hace menos valioso. Lo hace humano. Los que aman de verdad también se cansan. Guardaron silencio unos segundos. El agua seguía su curso. No se vaya de donde lo aman, continuó la anciana. No se vaya creyendo que su ausencia es un regalo. A veces, lo único que necesitan de usted es que esté, que escuche, que siga ahí. Joselito levantó la vista. ¿Y si no soy suficiente? Ella lo miró con firmeza, sin dureza. Nadie vuelve porque sea perfecto. Se vuelve porque es necesario. Porque el amor no pide resultados, pide presencia. Joselito permaneció mirando el agua, sintiendo cómo el peso en su pecho comenzaba a aflojar. La anciana seguía a su lado, firme, sin apuro, como si supiera que ya no hacía falta decir más. Vuelva, repitió con calma. No como el hombre que cree que falló, sino como el padre que sigue aprendiendo a amar sin miedo. El río continuó su curso, indiferente y constante. Cuando Joselito volvió la mirada, la anciana ya no estaba allí. No hubo despedidas ni explicaciones, solo el murmullo del agua y una certeza nueva. Entendió entonces que regresar no era rendirse, sino comprender. Y por primera vez desde que salió de casa, supo que estaba listo para volver. El camino de vuelta se sintió distinto. No porque el monte hubiera cambiado, sino porque Joselito ya no caminaba huyendo. Avanzaba despacio, con el cuerpo cansado pero el corazón más liviano. A medida que se acercaba a las fincas, los sonidos conocidos regresaban. El canto de las aves, el crujir de la tierra bajo sus botas, el olor a leña. La casa apareció entre los árboles como un recuerdo vivo. Se detuvo unos segundos antes de entrar al patio. Las manos le temblaban. No sabía qué palabras usar, ni si serían suficientes. Solo sabía que debía estar ahí. Dio un paso, luego otro. La puerta seguía siendo la misma, pero él ya no era el mismo hombre que la había cerrado días atrás. Sus hijos estaban sentados a la mesa.
Al verlo, se quedaron inmóviles, incrédulos. «Papá», dijo uno con la voz quebrada. Joselito no respondió de inmediato. Se acercó despacio y los miró como quien mira un milagro sencillo. «Perdón», dijo al fin. «Me fui porque pensé que estorbaba, pero entendí que amar no es desaparecer». Los muchachos se levantaron y lo abrazaron con fuerza, sin reproches, sin preguntas. «Nunca fuiste una carga», respondió el mayor. «Te necesitábamos aquí». Joselito sintió cómo las lágrimas caían sin vergüenza. Por primera vez, no intentó ser fuerte. Solo estuvo. Esa noche cenaron juntos, en silencio al principio, luego con palabras sencillas. Joselito escuchó más de lo que habló. Entendió que su presencia, incluso cansada, seguía siendo hogar. Afuera, el campo descansaba bajo el cielo abierto. No todo estaba resuelto, pero algo esencial había vuelto a su lugar. Joselito miró a sus hijos y comprendió que el verdadero valor no estaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podía dar. No como un hombre perfecto, sino como uno que aprendió a quedarse. Y así, sin grandes promesas, comenzó de nuevo. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.